Cuando nosotros estamos hablando de un antilogaritmo, nos estamos refiriendo, por ejemplo, si yo digo, vamos a ponerlo. Si el logaritmo, por ejemplo, de base 10 del número 1000 es 3, entonces, si yo vengo y calculo el logaritmo, el antilogaritmo del número 3, me regresa al número al que se le sacó el logaritmo. O sea que me daría 1000, ¿sí? Entonces, el antilogaritmo se define como el proceso inverso de un logaritmo. Entonces, prácticamente eso. Ahora, en la calculadora, ¿cómo es que vamos a obtener nosotros esta función de antilogaritmo? Para eso, tenemos que presionar la tecla Shift y luego tenemos que presionar la tecla Log. Entonces, en pantalla, en algunos tal vez va a salir log, en otros tal vez va a salir un número 10. Una vez que sale ese número o la palabra unlock, entonces se escribe el número. Por ejemplo, ahí, el número 3. Se presiona igual y les tendría que dar 1000. Si ustedes tienen su calculadora, por favor, compruébenlo para ver si hay algún problema o qué situación. A mí sí me dio los 1000. Me dio lo mismo. No, a mí no me sale. No me sale. No les sale. Sí, como no. Hay que, sí, ¿en qué están haciéndolo? Calculadora. Ya presionaron la tecla Shift y luego la tecla Low. Ya me salió. Sí, hay que presionar la tecla Shift. Luego de la tecla Shift, la tecla me sale. Low, se coloca el número y se le da igual. Y entonces da el resultado. Es así sencillo es. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si decimos el antilogaritmo de negativo. Recuerden que esto es negativo. Entonces, ya en la calculadora, entonces colocamos Shift Log menos 5.6354. Porque es negativo. ¿Se recuerdan de que hablamos acerca de la característica que puede ser positiva o negativa? Pero el signo menos se le colocaba sobre la característica, ¿verdad? Porque la mantisa, que es la parte decimal, siempre es positiva. Entonces, por eso, por forma de escritura se escribía así, pero ya en la calculadora se escribe negativo. La respuesta es 2.32. Bueno, por ahí me imagino yo que tal vez le salió una anotación, ¿verdad? Porque a mí me salió así en la Me calculadora. salió así. 2.32, y yo creo que tal vez algunas traen un por 10, algunas traerán una letra E a la menos 6. ¿Es así o cómo le salió? Cabal, así. ¿Sí? Bueno. Lo que, 2.32 miren, más lo números que y al último significa cabal. esto, de 10 a la Profe, ¿y menos cómo sacó 6, ese número? ¿qué número? Es 2.32. En la calculadora. Shift, A mí log, no No me entiendo sale. cómo. Shift, log, se colocan los decimales y se presiona igual. Si no le sale, me imagino yo que tal vez le sale 0. Sí, a mí me sale 0. Entonces, miren, vamos a ver acerca sobre la configuración. En la parte superior de la calculadora, a la parte donde se enciende, debe de haber una tecla que diga Mod.
¿Sí? ¿Ya la identificaron? Sí. Entonces, se presiona esta tecla varias veces hasta que nos salga las siguientes opciones. Fix, sí y norm. Para obtener este tipo de resultados, entonces hay que presionar en sí, que tiene el número 2. Entonces, se presiona allí el número 2 y luego aparece un mensaje. Luego aparece sí, 0 a 9 y hay un signo de interrogación. Entonces, allí lo que nos pide es que le digamos cuántos decimales queremos. Por ejemplo, le pueden colocar 5. Entonces, ya al colocar 5, entonces ya sale de esa programación la calculadora, se hace la operación y ya les tendría que salir de esa manera. Presionamos varias veces ese botón. Ajá, la tecla Mod hasta que les aparezcan las opciones. Fix, sí y norm. Luego de eso, ¿Ya? ya. Entonces, cuando les aparecen esas opciones en SSI, ahí está el número 2. Presiona el número 2. Ajá, presiona el número 2, luego le aparece la opción de SSI 09. Ahora. Y ahora, por ejemplo, número 5, que eso significa que queremos 5 decimales. Pongo número 5. Ajá, presiona el número 5 y de ahí vuelve a hacer la operación y ya le tendría que salir así. Ya me salió ese profe. Muy bien. Ahora, la cuestión de programarle así es de que ahora solo le van a salir así los resultados. Para regresarlo a normal, por ejemplo, cuando ya ustedes van a trabajar en contabilidad y necesitan 2 decimales, entonces en lugar de la opción de sí, se utiliza la de fix, ¿verdad? O sea que se tendría que hacer lo mismo, mod, hasta que salga la opción, luego se presionaría el número 1, sale el texto de fix, igual, de 0 a 9, y ahí ya se escoge la cantidad de decimales que se quiere, por ejemplo 2, y entonces ya regresaría a la normalidad. ¿Muy bien? Porque si no, cuando estén trabajando ahí en contabilidad les van a salir así los resultados y ¿qué van a hacer? Ahí ya la ponemos normal entonces. Antes, ahí ya se regresa a la normalidad, así es. Bueno, entonces así. Bueno, estamos ahí claros de cómo obtener el antilogaritmo. No hay mayor situación ahí. ¿Sí estamos claros? Yo espero que estemos claros. Vamos a pasar a la hoja de trabajo para explicar ahí algunas situaciones. Entonces, esta es la hoja de trabajo número 1. Entonces, por ejemplo, en la primera dice expresar como logaritmo las siguientes potencias. Entonces, aquí solamente tenemos que transformar esa potencia a un logaritmo, que sería, ustedes ya revisan en sus apuntes, ¿verdad? Logaritmo de la base 3 del número 81 igual y de respuesta el exponente 4, así. Solo lo convierten ustedes, ¿verdad? A un logaritmo, allí.
En la otra dice hallar el logaritmo de los siguientes números tomando en cuenta la base del sistema. Entonces, en ese caso, yo les di una forma para poder hacerlo. ¿Cuál era esa forma? Se utiliza la tecla cos. No. En la primera solo se ordena entonces. Sí, en la primera hay que ordenarlo para escribirlo como un logaritmo. Ahora, en esta segunda es, miren, vamos a decirlo así, el logaritmo del número, ¿sí? Haciéndolo con la calculadora, el logaritmo del número dividido el logaritmo de la base. Eso quiere decir, por ejemplo, en este, el logaritmo de base 3 de 729, ustedes tienen que decir así, logaritmo de 729 dividido logaritmo de la base que es el numerito que tiene, ¿verdad? 3. Y ya eso da la respuesta. Ahí da 6 y ese sería el resultado. Ustedes lo pueden hacer y ahí lo comprueban. ¿Sí? Profe, ¿y en la hoja tenemos que poner el procedimiento o solo el resultado? Me lo pueden colocar así como yo se los estoy poniendo. Miren. Logaritmo 729 dividido logaritmo de 3 igual 6. Jefe, ¿cómo hice para que le saliera 6? No me sale. ¿Qué no le sale? Así. A mí tampoco me salió 6, me salió un 3. Le salió. Sí sale 6, profe. Si tiene que colocar logaritmo, presiona la tecla log, el número 729. Luego, si le abre paréntesis, hay que cerrar paréntesis. Luego, dividido, presiona la tecla de división, luego logaritmo, se coloca el número 3. Igual, si se abrieran hay paréntesis cuando se presiona la tecla log, hay que cerrar los paréntesis y ya se le da igual y ahí tiene que dar 6. Ya. ¿Ya? Bueno, de ahí en esta parte, con su calculadora, miren, lo que yo necesito acá es, por ejemplo, logaritmo de 34. Entonces presionan ustedes logaritmo 34 igual. Y allí da, por ejemplo, con 2 decimales. 1.53, ¿sí? Entonces, lo que yo necesito que ustedes me escriban es cuál es la característica y cuál es la mantisa. Entonces, vamos a, para no escribir toda la palabra, característica 1, ¿sí? Que es la parte entera. Mantisa M, 53, ¿sí? Que ustedes me identifiquen cuál es la característica y cuál es la mantisa, ¿de acuerdo? Está bien, profe. Y en lo último es lo que acabamos de ver, el antilogaritmo. Entonces, shift, log, colocan el número que está ahí y ya solamente me colocan aquí la respuesta, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda? Profe, ¿Sí? ¿me podría decir cómo era la fórmula para quitar aquella función de tab fix y ignore? Porque a mí no se me quitó, lo acabo de confirmar. ¿No se le quitó qué? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que no se le quitó? Digamos que cada resultado me lo tira con decimal, en la fórmula de mode. Ajá. Ahora se lo tira con decimales. Y usted no lo quiere con decimales. Ah, ya no lo quiero con decimales. Pero si no tiene decimales, ¿cómo le va a hacer para la característica? Pero digamos que así normal, no tiraba todo así más o menos. Sí, aquí tenía la otra fórmula, la de shift y log, pero esta la
como que me confundí.